Durante años, Wen Chuan había aprendido a no mirar. Mirar era un lujo que su vida de números y decisiones no podía permitirse. Mirar era distraerse, involucrarse, perder control. Y Tang Ling había aprendido a hacerse invisible en la casa enorme y fría, donde aquel principio se practicaba como religión. Había aprendido a moverse sin pedir atención, colocar la taza en el sitio exacto, corregir una cifra en silencio, bajar la mirada cuando la madrina llamaba a escena su humillación cotidiana. Hasta que alguien le dijo que el tiempo era poco, y ella decidió que, si se moría, no sería en silencio. Si me voy a morir, que al menos sea con estilo. Y con chicos guapos, pensó un día, con una mezcla de humor negro y una rabia que chisporroteaba bajo la piel. La imagen era absurda y perfecta. Un salón manierista convertido en pista, una lista de invitados que miraran, cuchichearan, sintieran que ella no era la pieza que se rompía en privado. Era una decisión teatral, obsesiva, una venganza que no buscaba sangre sino visibilidad. Hacer que la vieran. Si quieres ver qué pasa cuando una mujer toma el control de su propia historia, quédate y suscríbete. La vida de Tang Ling antes de la idea era una sucesión de pequeñas derrotas envueltas en protocolo. Se casó con Wen Chuan por conveniencia, dice la gente, con el tono que siempre revela más admiración por la seguridad material que por los corazones implicados, y en algún punto el matrimonio se convirtió en una sociedad eficiente. Él, a la cabeza del imperio familiar. Ella, buena cara y silencio, arquitecta de profesión y trapecista emocional en la misma medida. Equilibrando la vida presente entre visitas a la abuela, informes de gastos y cenas donde nunca la llamaban para bailar. La madrina, la señora Wen, que ejercía más como censor que como progenitora, encontraba infinito placer en marcar límites. En esas cenas donde el poder familiar se servía junto al vino caro, la señora Wen tenía un repertorio de gestos, comentarios sobre el peinado, sobre la forma en que Tang Ling mezclaba los platos, pequeñas pruebas públicas que dejaban marcas. «No te preocupes, cariño», decía la madrina con voz de seda y filo de navaja. «Las cosas importantes requieren dedicación. Pero recuerda cuál es tu lugar». Tang Ling aprendió a sonreír. Su rabia se volvió un músculo firme y callado. Zhao Qingqing, más joven, más afilada y con una habilidad innata para usar la sonrisa como daga, no perdía oportunidad. Era la nuera aspirante, la que hablaba en los pasillos de la empresa con esa mezcla de voz melosa y ojos calculadores. Cada proyecto que Tang Ling lideraba en la compañía era observado por Zhao con la intensidad de quien vigila una pieza que quiere robar. En la junta, una mirada suya bastaba para desencadenar rumores. En la oficina, sus mensajes venían con adjuntos preparados para sembrar dudas. ¿Estás segura de esos planos? ¿No sería prudente revisar el crédito? El problema no era solo la rivalidad, era la estructura que la sostenía. Manager Fang y Li Fen, pequeños engranajes con ambición grande, se movían con la frialdad de quienes saben que su lealtad es a quien garantiza su ascenso. En los despachos se tejían coaliciones a favor y en contra, se cambiaban informes con segundas intenciones. La empresa olía a pólvora fina. Tang Ling lo sabía. La indiferencia del esposo no era el peor de sus problemas, sino el silencio cómplice de quienes podían defenderla y no lo hacían. El diagnóstico llegó en un lunes gris, como suelen llegar las noticias que desmontan la lógica. Dr. Lu, con su bata impecable, dejó el sobre la mesa de la sala de consultas, como si aquello fuera un resumen administrativo más. «Hemos detectado ciertas anomalías», dijo con voz neutra. La frase rebotó en la garganta de Tang Ling como una piedra en un pozo oscuro. Hubo términos que sonaron a sentencia en la sala. Mes, probabilidades, recomendaciones de cuidado. No se habló de curas definitivas. La medicina, en ese momento, fue prudencia y números. La casa Wen entró en modo protocolo. Llamadas calibradas, visitas en horarios oficiales, gestos elegantes. La madrina se acercó una tarde con una expresión que pretendía ser compasiva, y terminó colocándole una serie de restricciones sociales, como si la muerte fuera algo que se organiza con listas de invitados y pañuelos a juego. «Debes descansar, querida», dijo, y al pronunciar descansar, pesó una advertencia. Ahora la atención pública sobre ella sería hija de un destino inevitable. La humillación se volvió más compleja, no solo se la relegaba, sino que se la convertía en espectáculo de compasión, esa especie de desprecio disfrazado de ternura. Tang Ling lloró una noche en el baño, no por la noticia, sino por todos los silencios acumulados. Miró sus manos, manos de arquitecta.
y pensó en los años en los que había construido planos, no vidas. Fue entonces cuando la idea, que había pasado por la cabeza como una broma salvaje, comenzó a tomar cuerpo. Si la sociedad la iba a ver solo como papel que se podía firmar pasado mañana, mejor que la vieran viva, ruidosa, en pleno centro. Si iban a prepararle un funeral, que fuese un funeral que la representara a ella, aunque fuera la caricatura de su propia libertad. Compró un paquete funerario en secreto. No fue un gasto impulsivo, sino un acto simbólico, pagar por la posibilidad de dramatizar su propia desaparición. En la corazonada de Tang Ling, el paquete no era rendirse, sino crear una narrativa que nadie pudiera manipular a su manera. La gente intentaría apropiarse de su imagen. Ella decidió apropiarse primero. Fue entonces cuando la lista surge, un funeral contrafesta, con vestigios de ceremonia y comienzos de performance, donde la audiencia sería forzada a mirar. Contratar a 10 chicos fue la parte más deliciosa del plan. No buscó strippers, ni redujo aquello a estereotipos. Buscó figuras que representaran lo que ella no era en la casa. Jovialidad pública, cuerpos que hablaran sin pedir permiso, una energía que volviera el salón, un escenario donde ella fuera inmediatamente visible. Los anotó en una libreta con precisión de arquitecta: nombre, edad, procedencia, tipo de baile sugerido, resistencia a la ironía pública, y se rió una vez sola en la cocina, con la claridad de quien ha encontrado la pieza que encaja. No era solo espectáculo, había estrategia. Desde la subasta de la pulsera de su madre, una reliquia que la señora Wen consideraba de poca monta, hasta la invitación a periodistas locales, Tang Ling diseñó un vínculo de provocación pública y presión social. La pulsera, con su cadena oxidada y sus piedras que alguna vez brillaron, sería subastada en el mismo salón donde la familia pretendía llorarla. La subasta sería un momento de transferencia simbólica. Verían que no le tenían control absoluto sobre los símbolos de su propia vida. Mientras Tang Ling movía hilos, las sombras corporativas hicieron su propio trabajo. Zhao Qingqing lanzó una acusación verbal durante una reunión de consejo. ¿Realmente ese diseño es original?, preguntó con voz abierta. Las caras se giraron, no por la pregunta sino por el teatro del desafío. En la pantalla del salón se desplegaron correos que insinuaban plagio, documentos que podían vaciar la cuenta de confianza que Tang Ling tenía en la junta. Manager Fang presentó un informe técnico con un lenguaje tan frío que parecía condena. Li Fen añadió datos de ventas que, mezclados con rumores, podían tornar la confianza en sospecha. Wen Chuan, en su despacho acristalado, vio pasar esos informes con la traducción automática de su mente. Cifras, ratio, riesgo. Él tenía la costumbre de delegar el ruido emocional a quienes lo rodeaban. Dejar que esos asuntos se resolvieran en tribunales internos, en estratagemas de relaciones públicas. Su mirada jamás se demoraba en las personas susceptibles a los rumores. Cuando el nombre de Tang Ling apareció en la pantalla de su ordenador, fue como una palabra mal escrita. No reconoció la carga, solo el riesgo. Que se investigue, escribió en el memo, con esa firma que era sentencia a medias. Y, sin embargo, algo se movió en él cuando vio una fotografía. Tang Ling, de espaldas, en la terraza de la casa, con el viento que alzaba su pelo. Era una imagen tomada por un aficionado de la familia, publicada por error en una cuenta privada. La vio como quien encuentra una moneda antigua entre periódicos viejos. No hubo palabras, solo un gesto. Cerrar los ojos un segundo más de lo habitual. No era amor en llamas, ni arrepentimiento. Era una grieta. Las maniobras en la empresa aumentaron la tensión. Tang Ling empezó a recibir llamadas anónimas y correos que sugerían chantaje. Había pruebas forjadas, alguna cuenta manejada con mano derecha y mano izquierda, y un proyecto clave que, si se retrasaba, podría costarle a la compañía millones. Alguien orquestaba un golpe sutil, desestabilizar su reputación para vaciar su apoyo dentro del consejo. Ella, sin anunciarlo, empezó a reunir pruebas, fotos, mensajes, testigos que podrían desmentir la versión oficial. No solo se trataba de limpiar su nombre, se trataba de no dejar que decidieran por ella. El primer microclímax llegó con la subasta. Tang Ling, vestida con un traje negro que parecía a la vez funerario y de etiqueta para una diva que no va a morir a medias, subió al estrado con la pulsera en la mano. El salón estaba lleno. Familiares con sus mejores caras de luto performativo, periodistas curiosos y una pequeña multitud que compraba entradas por morbo y por la promesa de presenciar algo que rompiera el molde.
Tang Ling abrió la escena con una voz que combinaba ácido y gratitud. Hace muchos años esta pulsera nos sostuvo historias que nadie recordaría si yo me callara, dijo. Fue una frase que dejó en el aire el doble filo. ¿Se reía de la familia o se reía de sí misma? La puja empezó tímida, con miradas que medían el espectáculo. Pero cuando un periodista empujó la oferta con un gesto calculado y un antiguo socio de la familia lanzó una cifra que retumbó como frase pública, algo se rompió. La señora Wen palideció. Zhao Qingqing sonrió una sonrisa que no alcanzaba los ojos, y en la mesa de la empresa alguien apagó el teléfono para no escuchar lo que, en la calle, ya comentaban. Esa noche, al volver a casa, Tang Ling encontró su coche con un mensaje pintado en la ventanilla. No te pases de lista. No fue una amenaza explícita, fue malevolencia con sello. No la aterrorizó, pero dejó claro que la jugada había despertado dragones. Llamó a un amigo abogado que le sugirió recopilar pruebas y avisó de que el fuego que se avivara ahora podía quemar contratos y vidas. Ella no se amedrentó, solo sonrió de una manera pequeña y afilada. Pero la escalada no se quedó en grafitis. Un incendio mal calculado afectó una de las naves donde se guardaban materiales del proyecto que ella defendía. No fue una tragedia humana, no había nadie dentro, pero sí un ataque de precisión. Llamas que consumían materiales, retrasos que se traducen en dinero, y la maquinaria de rumores que apuntaba a negligencia. La policía fue llamada, los informes se multiplicaron. Manager Fang aprovechó para presentar una demanda interna, y Li Fen, con la torpeza de quien quiere quedar bien con todos, sugirió que Tang Ling debía apartarse hasta que la investigación aclarara todo. Tang Ling, en lugar de esconderse, intensificó su plan. El fuego le recordó que la vida era corta, impredecible. Le recordó también que su funeral podía convertirse en el acto que la devolviera al centro. Se informó sobre permisos, sobre cómo convertir la subasta en una manifestación pública, sobre cómo la prensa podía magnificar la ironía. Hubo noches en las que trazó el salón en la libreta, dónde colocarían los 10 chicos para que la primera fila los viera, dónde posicionarían la pulsera para la subasta, qué canción marcaría la transición entre pena y fiesta. Su sentido del espectáculo se volvió maquinaria. En la compañía, la tensión llegó a un punto donde las conversaciones en los pasillos se hicieron cuchillos. Algunos accionistas murmuraban sobre transferencias de acciones y cláusulas en los estatutos que permitían remover directivos en caso de escándalo. Tang Family se dividía en facciones, los que preferían apagar el incendio con dinero y silencio, y los que olfateaban oportunidad en el desastre. La señora Wen no se quedaba quieta. Su indignación simulada se convirtió en una estrategia clínica. Si ella mostraba desaprobación pública, otros podrían doblar la rodilla por miedo al conflicto. Fue en ese clima que Tang Ling envió las invitaciones. No eran invitaciones tradicionales. Era una notificación ambigua que jugaba con lo público y lo privado. Anunciaba un acto conmemorativo y, en letra pequeña, una descripción que sacaba a la luz lo que había planeado. Un duelo escénico convertido en celebración. La ciudad reaccionó con la combinación habitual de morbo y admiración. Hubo columnas en blogs que predijeron desgracias. Un ruido que alimentaría la teoría del escándalo, y comentarios en redes sociales que se dividían entre quienes la aplaudían por valentía y quienes la criticaban por frivolidad. Wen Chuan recibió la invitación en su despacho. La sacudida fue mínima, pero suficiente. La letra de la invitación tenía un humor seco que no lo dejaba indiferente. Funeral por la señora Tang. Performance. Se ruega traje formal o impulso de curiosidad. La mención resonó en su estómago como una nota discordante. No era el texto lo que lo afectó, sino la certeza de que algo público sucedería y que su nombre, por asociación, quedaría prendido en la red de comentarios. Miró la invitación, y por primera vez desde hacía años, la casa donde vivían se le presentó como una escena posible de pérdida visible. No era que amara a Tang Ling en la forma dramática que las novelas describen. Era que, por primera vez, la posibilidad de perderla lo hizo percibir las cosas que antes pasaban por alto. El día de la preparación hubo una reunión en la casa que nadie esperaba. Tang Ling recibió en el salón a los chicos, 10 cuerpos que representaban distintas energías. Uno era poeta aficionado, otro, bailarín de salón, otro, modelo de fotografía. Ella no los trató como accesorios, sino como piezas de un mosaico. No vais a hacer nada indecoroso, les explicó con la seriedad de quien reparte armas simbólicas. Vuestra función es hacer visible lo que soy. No os pido que seduzcáis, os pido que miréis algo con intensidad,
y me devolváis la mirada. Hubo risas nerviosas, caras que no entendían del todo la política detrás del gesto. Ella, en cambio, lo veía claro. Era una puesta en escena de la mirada pública. En paralelo, tangentes soviéticas de la conspiración corporativa continuaban su trabajo. Circulaban correos, se encontraban grabaciones de reuniones con comentarios incriminatorios, editados de forma tortuosa. Manager Fang intentó convencer a algunos aliados para que firmaran un documento que les permitiera tomar control temporal de ciertos proyectos. Li Fen, dudoso, pidió pruebas. Tang Ling ya tenía algunas. Mensajes entre Zhao Qingqing y un proveedor que sugerían manipulación de datos, pagos adelantados que no aparecían en los libros, testigos que habían oído conversaciones. Reunió todo en una carpeta que, a pesar del significado legal incierto, le daba la ilusión de control. En el despacho, Wen Chuan comenzó a notar que la batalla no era solo por ella, sino por la reputación de la familia. Sus asesores le recomendaron diversas estrategias: negar, dialogar, desplazar la atención. Pero había algo que los asesores no podían producir. Una sensación en su pecho que lo impulsaba a mirar las fotografías de Tang Ling con detenimiento. Aquella sensación se convirtió en pequeñas preguntas que antes no formularía. ¿Por qué había permitido que la familia la tratara así? ¿Por qué, si era su esposa, no había intervenido antes? Eran preguntas que mordían. La noche antes del evento, mientras la ciudad murmuraba, Tang Ling caminó por el salón con la pulsera colgando de un dedo. La luz se filtraba por las cortinas y la casa Wen se presentaba en la penumbra como una máquina que había funcionado demasiado tiempo. Ella se miró al espejo y dijo, con voz que fue primera persona y confesión: «Si no me ven ahora, que me recuerden». Fue una frase que anunció su salto. No se trataba de morir, se trataba de forzar la apertura de ojos. En la madrugada, hubo un incidente que no estaba en sus cuentas. Alguien dejó un ramo de flores negras en la puerta principal, con una tarjeta anónima que decía: «No conviertas la muerte en espectáculo». La gente de la casa lo vio y lo entendió como amenaza. Algunos vieron en ello una confirmación de que el plan había tocado nervios. Tang Ling contestó como siempre, con un humor frío: «Me encanta que se preocupen tanto por mi reputación. Quizá deberían preocuparse por la suya». La respuesta la dejó con una sensación de triunfo amargo. El último empujón antes de la fiesta fue un reportaje filtrado que insinuaba que la diagnosis había sido exagerada. Un blog sensacionalista publicó que ciertas pruebas no eran concluyentes. La noticia podría haber funcionado en su contra, pero Tang Ling la aprovechó con inteligencia. La convirtió en parte del performance. Si la medicina dudaba, ella transformaría la duda en su arma. Si podían decir que no estaba enferma, ella convocaría la decisión de mostrarse libre como acto de negatividad contra la familia que la invisibilizó. La línea era peligrosa, ética y emocionalmente. Sin embargo, para ella, la posibilidad de ser vista alumbraba más que la necesidad de consuelo. Wen Chuan, al ver el titular, sintió una punzada que fue mezcla de alivio y frustración. Alivio porque la posibilidad de un escándalo médico desaparecía, y con ella el ruido. Frustración porque, sin la legitimidad de la enfermedad, su esposa jugaba un juego más peligroso: la teatralidad voluntaria. Su reacción fue la que suele tomar un hombre acostumbrado a controlar. Pidió informes, exigió saber quién filtró la nota y mandó recopilar los votos de los directivos. Pero la invitación a la fiesta ya había corrido por la ciudad. La expectativa se había vuelto real y, más dañina aún, personal. La mañana del evento, el vestíbulo de la casa se llenó de preparativos. Camarógrafos, floreros, equipos de sonido. La tensión era un animal vivo. Los movimientos eran precisos, coreografiados. La señora Wen, con una compostura fría, ordenaba la colocación de las butacas, como si aún quisiera controlar la escena. Zhao Qingqing apareció con un vestido blanco, sonrisa asegurada, como quien tiene la certeza de que la derrota ajena será su ascenso. Manager Fang jugaba entre la opción de sembrar dudas o aprovechar la situación para subir en la jerarquía corporativa. Y en el despacho acristalado, Wen Chuan observaba la casa desde la distancia que le daban los cristales. Había una llamada pendiente con un accionista, otra con un asesor legal, pero su mirada se deslizaba hacia la cortina que dejaba ver el movimiento en el salón. Por primera vez en años, la indiferencia se tropezó con una emoción incómoda: celos. No era celos de la manera que presumen las novelas. Era el sobresalto de alguien que se da cuenta de que su esposa
puede convertirse en un fenómeno público que escape a su control. Y la idea de perder esa posesión le provocó una fisura. El aire se tensa y la ciudad aguarda. La invitación ya es rumor. Los 10 chicos están listos. La pulsera yace en su estuche. Las cámaras están coordinadas. Los aliados y enemigos se han posicionado. En algún lugar, una mano tiembla al anotar en silencio la cifra que pondrá en juego más que dinero, reputaciones, poder, futuro. Wen Chuan cerró la tapa de su ordenador. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para advertir que aquella noche no sería como las demás. Su gesto fue también el punto de quiebre. Ahora la posibilidad de mirar se había convertido en necesidad urgente. La curiosidad, esa pequeña competente, lo empujó a tomar una decisión no articulada aún. Y en la calle, un coche con ventanas polarizadas se detuvo frente a la casa, como si alguien quisiera asegurarse de que el teatro no saliera del guión. La fiesta, que ya no era solo un rumor sino evento, prometía volcar el equilibrio. Tang Ling lo había diseñado para forzar la mirada, para exponer a quienes la habían invisibilizado. Para algunos era un acto de locura, para otros, la última jugada de una mujer que decidió no desaparecer sin dictar su epitafio. Y Wen Chuan, que había pasado años sin ver, empezó a sentir que algo se le escapaba. El teléfono de Tang Ling vibró con un mensaje que no esperaba. 3 palabras en el display del CEO. No era un texto largo ni una declaración. Era apenas, ¿estás bien? Ella lo leyó, y por primera vez desde el diagnóstico, las 2 vidas tuvieron un cruce íntimo y no coreografiado. Fue un recordatorio sutil. Alguien la había visto. La puerta principal se abrió con el paso de quien entra a escena. Afuera, la ciudad murmuraba, y dentro, la casa acababa de prenderse. La línea entre el dolor y la risa se volvió tan fina como una hebra de oro. Tang Ling se ajustó la pulsera en el dedo, sintió la cadena fría, y por un instante pensó en la ironía. Suspiró y, con una sonrisa que era al mismo tiempo desafío y ternura, salió hacia el salón donde la ciudad la esperaba. El salón explotó en una ola de luz y murmullos cuando Tang Ling apareció. La fila de cámaras se tensó como cuerdas. Los flashes, que hasta ese momento habían contenido su aliento, estallaron en puntual reconocimiento. Los 10 hombres, alineados como piezas de un ajedrez coreografiado, se convirtieron de inmediato en señal. No eran decoración, eran parte de la acusación. Cada uno tenía una función escrita en la libreta de Tang Ling: presencia, ritmo y la facultad de desviar miradas hasta la fila de enfrente, donde se sentaban quienes habían querido que ella siguiera siendo invisible. Ella caminó con la pulsera en el dedo, la cadena fría mordiendo la piel por debajo del negro de su guante. En el escenario improvisado, hubiera podido decir cualquier cosa. Eligió el silencio de la mirada, esa que en los últimos meses había ejercido como arma. Los primeros compases de la música pasaron como un juramento. Luego los 10 varones iniciaron la coreografía. No un despelote, no un acto sexual, sino una sucesión de tableaux que contaban una historia sin palabras. El primero se situó en el centro, con un mazo de planos arquitectónicos sobre el pecho, reglas y compases en los dedos, imitando la precisión de Tang Ling. El segundo replicó la pose de un ejecutivo, sosteniendo un maletín que brillaba en la luz. Otro se volvió estatua, con la mirada fija, representando la frialdad institucional. Poco a poco, esas imágenes se disolvieron en movimiento. Los chicos se quitaron las chaquetas, pero no en exhibición. Las retiradas fueron como quitar hojas de un libro antiguo. Bajo las camisas, camisetas de colores vivos. La ciudad, la gente, la risa. Era una metáfora. Tang Ling había vivido cubierta por telas ajenas. Sus cuerpos, sin necesidad de palabras, devolvieron a la sala lo que la casa Wen le había negado. La señora Wen apretó la mano de su abanico hasta que sus nudillos palidecieron. Zhao Qingqing respiró con una máscara que pretendía calma y no pudo ocultar la molestia. Manager Fang y Li Fen intercambiaron miradas rápidas, como quien calcula pérdidas en tiempo real. Pero el público, esa mezcla de periodistas, curiosos, viejos aliados y compradores de espectáculo, se había puesto del lado de la protagonista. La risa de un comentarista se convirtió en aplauso. Una cámara enfocó a un anciano que durante años fue cliente de la familia Wen y ahora sostenía el llanto entre las manos. Tang Ling, frente a la audiencia, permitió que una sonrisa se le curvara como si fuera una pequeña traición. La sala la miraba, y esa atención la conectaba con algo que llevaba tiempo seco dentro.
La subasta arrancó con una voz calculada. El martillo golpeó por primera vez, y el número subió. Tang Ling, en la plataforma, acomodó la pulsera en la palma y dejó que la escena hiciera su trabajo. Pero la verdadera sorpresa no fue el dinero, fue lo que había preparado como segundo golpe. En la pantalla detrás suyo, una instalación que había conseguido entre contactos y favores, comenzaron a proyectarse fragmentos, correos, audios, pantallazos de transacciones, superpuestos con subtítulos que dejaban ver la malversación de pruebas y la manipulación de documentos en la empresa. Tang Ling no gritó. Sus dedos simplemente señalaron, una a una, las pruebas que hasta entonces habían sido rumores ahogados. Un correo en particular se desplegó con claridad. La conversación entre Zhao Qingqing y un proveedor, donde se coordinaban pagos y falsificaciones. La sala contuvo el aliento. El rostro de Zhao, capturado en primer plano, palideció. Manager Fang intentó levantarse. Alguien le quitó el micrófono con la simpleza de quien toma un objeto que no le pertenece. Las huellas digitales de la manipulación flotaron en la pantalla como una acusación que no pedía permiso. Estaba allí, en tinta y píxel, y nadie podía alegar que se trataba de un rumor. Tang Ling dejó la pulsera sobre la mesa como si fuese un testigo. Todo esto podría haberse arreglado en un despacho, dijo con voz clara, dejándose oír en cada esquina del salón. Pero ustedes prefirieron los pasillos, las filtraciones y el rumor. Yo elegí la luz. La respuesta fue un «oh» que olía a derrota para algunos y a triunfo para otros. Aquel microclímax encendió la siguiente serie de reacciones fuera del salón. En el despacho acristalado, Wen Chuan había estado observando en silencio, sin interrumpir una llamada que ahora colgó sin despedida. La imagen en su pantalla mostró la mezcla de teatralidad y verdad que Tang Ling había seleccionado. Prueba sobre prueba, voluntad transformada en evidencia. Fue la primera vez en mucho que lo que ocurría en el espacio íntimo de la casa se tradujo en algo que dañaba el territorio de su orgullo profesional. Sus dedos, que hasta entonces habían sido mediadores fríos en asuntos que se resolvían con números, empezaron a temblar. No era una reacción teatral, era una reacción física, porque entre los documentos proyectados apareció también una conversación suya, un correo viejo, manipulado para parecer que él había autorizado una transferencia inconsulta. La sala mostró la edición, la manipulación de una prueba, y la gente comprendió que la guerra no era solo contra Tang Ling, sino contra la verdad. En ese momento, la puerta del salón se abrió. No fue una entrada cinematográfica, fue un paso decidido. Wen Chuan descendió por la escalera como quien se aproxima a algo que ha dejado olvidado y ahora debe reexaminar. Los aplausos se detuvieron. La música vaciló, y por un segundo todo pareció inclinarse hacia su figura. Él cruzó la sala con el gesto seco, de quien no sabe si debe reclamar o simplemente observar. La señora Wen le lanzó una mirada que quería reemplazar la sorpresa por la indignación. Sus labios dijeron frases que el público no pudo escuchar, pero sus ojos clamaron. Wen Chuan avanzó hasta el borde del estrado y sostuvo la mirada de Tang Ling como quien aprieta una pieza en la mano para saber si aún tiene forma. Ella lo encontró con la misma ironía contenida de siempre. No se inmutó ante la entrada. La había previsto, quizá no el momento exacto, pero sí la convulsión que provocaría. Entre los dos, una corriente antigua pareció revivir. Aquel hombre que administraba imperios y aquella mujer que aprendió a desaparecer, se volvieron a mirar como si fuesen dos piezas de un viejo mecanismo que ahora chirriaba. Fue entonces cuando alguien, desde la fila de los asientos, gritó su nombre con la violencia de quien quiere obligar a la verdad a salir. «Wen Chuan». El apelativo no fue un llamado cariñoso, fue una demanda pública. Él dio un paso adelante, y por primera vez en la noche, su voz se quebró sin cuidado. «Tang Ling». Dos sílabas que retumbaron más que cualquier confesión planeada. Lo que vino a continuación fue una secuencia sin ensayo. Un grupo de tipos que se arrastraba en los bordes del poder corporativo, probablemente enviados por los instigadores de la campaña contra ella, intentó mover la situación hacia la violencia. Alguien jaló los cables, provocando un cortocircuito. Una de las luces estalló en chispas, y el ruido del estallido creó confusión. No era un incendio planeado, sino un sabotaje improvisado que buscaba generar pánico. En el tumulto, el protocolo de seguridad de la casa se activó. Guardias, los contratados por la familia, algunos de confianza, otros no tanto, intervinieron. La tensión escaló hasta que un hombre intentó acercarse a Tang Ling con la intención de empujarla fuera del escenario.
Los 10 chicos no dudaron. No eran guardaespaldas profesionales, pero ninguno de ellos se quedó inmóvil. En escasos segundos interpusieron su cuerpo entre Tang Ling y la amenaza. No hubo violencia gratuita, solo la firmeza de quien protege algo más que una actuación. Un empujón separado, un agarre para inmovilizar, y el ambiente recobró por un instante la compostura. La policía, avisada antes del evento por una llamada anónima de alguien que siempre apostaba por el caos, llegó en cuestión de minutos. Identificó a los agresores, tomó declaraciones y procedió a realizar arrestos. Manager Fang fue uno de los primeros en ser rodeado. Tras él, algunos proveedores y un par de hombres que resultaron no ser sino intermediarios. No era una purga total, pero sí la primera mano visible de consecuencias. En el despacho, Wen Chuan asistía a ese proceso como quien contempla un mapa que se despliega, piezas cayendo en su sitio, algunas por accidente, otras por la presión de medios y pruebas. Su rostro, que hasta entonces había sido de distancia glacial, empezó a mostrar fisuras. Había culpa en esas fisuras, y también una certeza nueva, que su inacción había permitido que se conspirase contra alguien que llevaba años a su lado. No era la epifanía de una novela romántica, era la constatación de que las decisiones no son solamente corporativas, también son personales. Tang Ling, mientras la policía levantaba testimonios, no mostró alivio ni regocijo. Se permitió un pequeño gesto, volver la cabeza hacia los chicos que la habían protegido, y por un instante, inclinar la cabeza como quien admite una deuda. Después, volvió al micrófono. No vine a que me protegiesen, dijo. Vine a que me escuchasen, y parece que hemos comenzado, por fin, a hacerlo. Aplausos parciales, silbidos de quienes siempre habían preferido los escándalos. La noche transcurrió con un pulso alto. Las noticias rebotaron por toda la ciudad. Funeral performativo termina con arrestos, titularon algunos diarios. Otros, más sensacionalistas, hicieron gala de la imagen del CEO que bajó a escena. En las oficinas del Grupo Wen, los correos se multiplicaron. Las juntas se convocaron sin aviso. Shao King fue la prioridad. Las pruebas proyectadas esa misma noche eran suficientes para forzar una investigación interna seria. Manager Fang, por su implicación directa en las manipulaciones y en las llamadas que incitaron al sabotaje, fue apartado temporalmente y terminó siendo citado por la policía en calidad de sospechoso. La maquinaria legal empezó a rodar, lenta pero implacable. A la mañana siguiente, cuando el polvo informativo aún flotaba en el aire, Tang Ling recibió la visita del Dr. Lu. Debía haber sido un encuentro médico rutinario, pero la ciudad parecía querer convertirlo en otra pieza de espectáculo. En lugar de hacerlo en la casa Wen, se encontraron en un despacho pequeño y sin eco, en el hospital donde ella había sido tratada antes. Dr. Lu no traía una bata de formalidad, traía un sobre con resultados nuevos. Hubo un error en la primera evaluación, dijo él, con voz que intentaba ser neutral, y que, sin embargo, escondía una punzada de responsabilidad. Repasamos todos los expedientes después del revuelo. Hubo una muestra mal archivada. No quiero justificar lo injustificable, Tang Ling, pero no es lo que pensamos. Los riesgos no son cero, pero su situación no es terminal. Ella lo miró sin prisa. La noticia, que para cualquiera podría haber sido alivio puro, tuvo en Tang Ling una mezcla de reacciones. Ira por haber sido colocada en ese pedestal de muerte sin causas, alivio por la posibilidad real de mañana, y una sensación de pérdida por los meses vividos bajo ese esquema. ¿Entonces?, preguntó. ¿Me dijeron que me moría y no era así? El doctor asintió, cediendo a la tensión. Hubo negligencia. Lo siento. Estamos corrigiendo protocolos. Se abrirá una investigación interna en mi departamento. Ella sonrió, una mueca que era a la vez sarcástica y dolida. Gracias por la honestidad tardía, dijo, y luego la respuesta fue más suave, como un susurro. No vine aquí para que me compadecieran. Vine para recuperar lo que el miedo me intentó robar, mi voz. Ese día, la vida se desenredó con una velocidad que dolía. La noticia de la corrección del diagnóstico salió a la luz a mediodía, luego que el hospital emitiera un comunicado. Las columnas de opinión se dividieron. Hubo quienes celebraron la rectificación y quienes acusaron al sistema de jugar con las vidas. Para Tang Ling, la corrección no fue el final de nada. Fue el inicio de la posibilidad de elegir sin la coartada de la fatalidad. Poco tiempo después, otra revelación cambió la ecuación. Un test de embarazo que ella hizo en privado,
como un acto íntimo de curiosidad entre las sombras del drama público, dio positivo. 2 rayas firmes, 2 vidas adentro que empezaban a dibujar un futuro imprevisto. Era tarde para decidirlo todo, pero no para entender que la responsabilidad iba a multiplicarse. La noticia, en su núcleo, era pura y privada. Sin embargo, en la dinámica en la que vivía Tang Ling, el secreto difícilmente podía ocultarse por largo. Aún así, ella decidió guardarlo como una carta en la manga, algo que protegería del ruido hasta entender qué quería hacer con ello. La ciudad, entretanto, pedía cabeza y nombres. La compañía convocó una junta extraordinaria. En la sala donde antes las palabras se lanzaban como cuchillos sin pruebas, ahora había papeles que picaban, auditorías, transferencias y un contrato que permitía un relevo temporal en las responsabilidades. Wen Chuan tuvo que presentarse, y no lo hizo para proteger su orgullo empresarial. Lo hizo porque, después de la noche, comprendió que su silencio había sido un cómplice. Su intervención en la junta fue breve y directa. Ordenó una auditoría externa, apartó a los directivos implicados y prometió transparencia. Fue más de lo habitual en su repertorio, un gesto de contrición pública que dejó a varios boquiabiertos. La señora Wen no se resignó en privado. Intentó controlar el daño, buscar alianzas y rescatar lo que quedaba de su prestigio. Conservadora y calculadora, lanzó una campaña privada para lavar su nombre. Pero la gente ya había visto la fragilidad de esa máscara. Zhao Qingqing, por su parte, experimentó una caída acelerada. Su ambición se vio corroída por la evidencia y por la suspensión temporal de su empleo por conducta no ética en la contratación de proveedores. Mientras tanto, los procedimientos legales contra Manager Fang y otros intermediarios avanzaron. Las grabaciones, CCTV y mensajes que Tang Ling había reunido empezaron a calzar como piezas en un rompecabezas jurídico. La policía pidió detenciones. Los fiscales investigaron. Todo indicaba que, más que un escándalo moral, había una red de apropiación y manipulación que exigía consecuencias. No todas las cabezas rodaron. Algunas se salvaron por conveniencias, por acuerdos que se urdieron en despachos. Pero al menos el eje visible de la conspiración recibió embestidas. En medio de esa vorágine, Wen Chuan se transformó de manera que podía observarse en las cosas pequeñas. Dejó de delegar la defensa pública de la compañía y comenzó a hablar con empleados. Contestó correos personalmente y cambió la guardia en algunos comités. No fue para demostrar amor, fue para reparar aquello que dejó al garete. Sin embargo, en lo privado, su relación con Tang Ling sufrió cambios más viscerales. No se volvió un amante insistente ni un héroe repentino. Se volvió un hombre capaz de admitir errores y de sentir la pérdida de algo no por la lógica del corazón, sino por el temor auténtico de no estar. Ese miedo lo volvió irracional en algunos momentos. Hubo noches en las que, tras largas reuniones, se presentó en el apartamento de Tang Ling sin aviso, con flores que parecían un gesto improvisado y con palabras que tropezaban por las esquinas. Él no pedía perdón con frases largas, pedía permiso para observarla, para leer su rostro sin que su madre lo hiciera por él. En esos instantes, Tang Ling notó que el hombre que había aprendido a esquivar sentimientos ahora era capaz de gestos torpes. Le puso una taza de té frente y, al no encontrar las palabras adecuadas, le dijo algo simple y brutalmente honesto. Te vi anoche. No te vi por Instagram o por una proyección de pantalla. Te vi en la forma en que el que teme perder mira, con la urgencia de quien intenta retener agua con las manos. Ella no quiso que la carencia de palabras fuese la única respuesta. Le pidió pruebas, no románticas sino concretas, que enfrente a su madre, que interceda en la compañía y que al menos sea una voz pública que respalde la verdad. Wen Chuan, con la gravedad que le era natural, lo hizo. En una de las juntas donde la familia trató de acallar el escándalo, él se paró y denunció la manipulación. No fue una defensa apasionada de su esposa. Fue un acto administrativo de integridad que resultó conmovedor porque no venía de él. La señora Wen sintió el golpe como una traición a su disciplina. La casa Wen perdió su atmósfera de control absoluto. Pero la transformación no fue limpia. Entre la nueva atención sobre Tang Ling y la corrección del diagnóstico, surgieron cucharadas de deseo público y privado. El hombre que había sido indiferente mostró gusto por los gestos de reconciliación. Un correo matinal, una gestión legal personal, la presencia en actos que antes le hubieran parecido insignificantes para su agenda. Aún así, Tang Ling mantuvo su distancia. Había aprendido que la visibilidad podía ser un arma
y que la dependencia no era un puente sobre el cual construir una vida intacta. La ciudad siguió observando, los medios ridiculizaron algunas acciones, ensalzaron otras, y los influencers dividieron su opinión como olas en un río. Pero la que marcó más el pulso fue, sin duda, la secuencia que terminó por aplacar, por un momento, la sed de escándalo. Wen Chuan, abrumado por la certeza de que la había perdido si no actuaba, hizo algo que nadie esperaba. En una rueda de prensa programada por la empresa para calmar a accionistas y prensa, se levantó y habló. Al principio su tono fue corporativo. Luego, con la mirada fija en la cámara, se permitió una confesión corta y grave. He sido un cobarde. He permitido que el ruido y la costumbre se interpongan entre lo que debía ser una prioridad humana. Me equivoqué. No añadió explicaciones grandilocuentes. La palabra equivocado cayó como una metralla. No era una súplica, pero tenía la forma de una petición. Pedir permiso para comenzar a reparar. Ese gesto penetró incluso a quienes se habían mofado de Tang Ling. Porque, en el fondo, el público no reclamaba solo espectáculo, reclamaba coherencia humana. Y Wen Chuan, que siempre fue un enigma, comenzó a mostrar señales de humanidad. La reacción fue inmediata. Bolsas de inversión que antes chillaban por riesgo, vieron un liderazgo dispuesto a reestructurar. Empleados que murmuraban tímidos, comenzaron a considerar que la casa Wen podría virar hacia algo menos implacable. En lo íntimo, Tang Ling evaluó, día a día, si la transformación era genuina o solo una maniobra para apaciguar la tormenta. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Una de las investigaciones internas arrojó pruebas de que parte del plan para desacreditar a Tang Ling había sido promovido por alguien muy cercano a la señora Wen, un asesor que movía hilos en la sombra. Este asesor fue detenido, y durante el interrogatorio apareció una pista esencial. No solo se quería destruir la reputación de Tang Ling, sino apropiarse de una patente vinculada a un proyecto en el que ella trabajó antes del matrimonio. Las implicaciones eran económicas, sí, pero también personales. La intención era sacar de la mesa a quien podía complicar un reparto de poder. Con las piezas encajando y la presión social asfixiando a los conspiradores, los fiscales presentaron cargos. Varios de los implicados fueron arrestados. Algunos negociaron acuerdos, y otros fueron expulsados con vergüenza pública. La señora Wen quedó en una posición delicada. Su imagen, que se sustentaba en años de reputación, necesitaba una defensa que ya no era la misma. Su resistencia no la borró, la dejó con menos privilegios sociales y la obligó a contemplar opciones que antes eran impensables. En la secuencia de resoluciones judiciales y administrativas, la figura que más llamó la atención fue la de Wen Chuan. No porque haya salvado a todos con sus decisiones, sino porque sus actos, aunque tardíos, sí incluyeron poner la corporación en orden. Transferencias de acciones fueron revisadas. Cláusulas de poder fueron auditadas. En el fragor, él tomó una decisión que no gustó a su madre. Transfirió temporalmente parte de su control a un fideicomiso que garantizaba la transparencia en las decisiones sobre proyectos relacionados con Tang Ling. Fue un movimiento frío, lógico, que rompió sin ceremonias la vocación familiar de mantenerlo todo en casa. Para Tang Ling, ese gesto fue más valioso que cualquier declaración de amor. Era un acto de protección empresarial, no de afecto romántico, pero era protección. El proceso legal acabó engullendo parte del ruido. Manager Fang fue condenado por malversación y por instigación a delitos menores. Zhao Xinqing enfrentó sanciones por fraude interno y manipulación de pruebas. Los intermediarios que intentaron convertir el sabotaje en tragedia fueron procesados. No todos los culpables cayeron. Algunos negociaron impunidades con pagos y disculpas públicas que no aplacaron el rencor. Sin embargo, la sensación general fue de que una muralla de impunidad se había resquebrajado. En medio de esas batallas, Tang Ling siguió actuando con la estrategia que marcó su plan. No quería que la compadecieran, quería que la reconocieran por lo que era. No buscó el afecto del público por lástima, ansiaba que le devolvieran su valía. La pulsera, guardada ahora en un estuche más seguro, se convirtió en un símbolo que ella portó en momentos privados. Recuerdo de una noche que la devolvió a la mesa del poder. La vida se movía con nuevas formas. Tang Ling entendió que, pese a la corrección médica, algo en su cuerpo le pedía calma. Los primeros meses, en vez de inundarse de planes y celebraciones, decidió limitar su exposición. Menos entrevistas, más reuniones con abogados y asesores que la protegieran.
Su embarazo, que ella hasta entonces había guardado como un secreto cálido, comenzó a asomar en forma de decisiones, visitas al médico más frecuentes, la elección de quiénes podían saber y cuándo. Fue en una consulta íntima que el médico anunció con profesionalismo y cautela lo que luego sería la noticia más privada y a la vez decisiva. Eran gemelos. La verdad la dejó sin palabras por un instante. Gemelos. Dos latidos pequeños, dos presencias que redibujaban el horizonte de todo lo que venía. En el coche, de regreso a casa, Tang Ling apretó la mano sobre la barriga y pensó en la ironía. La vida le devolvía algo que jamás había pedido, pero que, en secreto, quería construir. Fue un regalo que complicaba la narrativa del espectáculo. Era una responsabilidad que no encajaba en los titulares. Ella decidió, con firmeza, que los hijos serían su resguardo y su proyecto más personal. No los usaría como pieza en ninguna venganza pública. La noticia de los gemelos trascendió con prudencia. Solo las personas más cercanas lo supieron de inmediato. Otras lo descubrirían meses después. Wen Chuan fue uno de los primeros a quien ella informó. No lo hizo en una escena grandiosa. Lo llamó por la tarde y le dijo, con voz templada: «Hay dos. Pams». Fue una frase que transformó la distancia entre ellos en algo incomparable. La respuesta de él fue un silencio largo, como quien procesa la entrada de un mundo nuevo. Al poco, pronunció la frase que la ciudad recordaría por su simpleza: «Tenemos tiempo para aprender». No prometió heroísmos, prometió presencia. El camino hacia la reconciliación no fue una línea recta. Hubo días en que la familia presionaba, en que la señora Wen intentaba recuperar control y en que la ciudad seguía cazando noticias. Hubo también noches en las que Wen Chuan volvía a sus viejos hábitos de distancia. Pero, por primera vez, Tang Ling percibía una voluntad distinta, no un espectáculo, sino la disciplina de mantener la coherencia en actos pequeños, una llamada por la mañana, un mensaje de texto con un reporte legal, la presencia en un hospital durante una revisión. Para ella, eso, a menudo, era suficiente. La fiesta con los 10 guapos dejó huellas inesperadas. Algunos de los intérpretes se convirtieron en amigos. La complicidad con ellos abrió una nueva red de apoyo que no fue solo mediática, sino humana. Uno de ellos, un bailarín que había interpretado el papel del ejecutivo frío en la coreografía, visitó a Tang Ling en la convalecencia de un susto menor y le regaló un cuaderno de bocetos donde había anotado palabras anónimas de fuerza. Estas cosas pequeñas se sumaban y transformaban un proceso que parecía destinado solo al escarnio. La transformación de Wen Chuan alcanzó un punto de no retorno en un gesto público que nadie esperaba. En la inauguración de un edificio emblemático de la compañía, él dejó de lado el discurso técnico y, frente a empleados y directivos, habló de transparencia y equidad. Fue un acto administrativo y simbólico a la vez, el primer paso real de un hombre que había preferido la distancia a la intimidad. Para Tang Ling, verlo en ese rol significaba algo más que palabras. Era prueba de que su actuación no había sido en vano. Lo importante no era que él hubiese quedado loco por los 10 guapos en un instante de celos, sino que ese desasosiego se transformara en acciones conscientes. Finalmente, otra escena definitoria cerró un capítulo. La señora Wen, acorralada por las consecuencias y por la evidencia pública, intentó recuperar lo que quedaba de su red de poder con una última maniobra, una convocatoria a prensa, donde intentó limpiar su nombre sin admitir fallos. Wen Chuan, sorprendentemente, la enfrentó, no en gritos o escándalos, sino con una carta pública donde reconocía fallos del pasado, las fallas de la estructura familiar, y una decisión firme: poner a Tang Ling en una posición de reconocimiento y protección. El gesto no anuló la historia de humillaciones, pero la expuso a la luz de la reparación. Fue un clavo que se metió en la madera del orgullo familiar y que, lentamente, comenzó a aguantar otra forma de casa. El epílogo íntimo ocurrió en una mañana de otoño. La pulsera, la que un día estuvo en la subasta, ahora reposaba en una caja diminuta. Tang Ling la sacó, la miró, y comprendió que esa pieza no era la que la definía. Simplemente había sido el catalizador. Wen Chuan entró en la habitación con 2 tazas de té, sin protocolo, sin público. En su rostro había menos frío y más atención. No hubo promesas grandilocuentes, porque ambos habían aprendido que las promesas son frágiles. Él se dejó caer en una silla frente a ella y dijo algo simple, raso y verdadero: «Te vi cuando fingías desaparecer. No lo volveré a hacer».
Ella no necesitó que arrodillara su orgullo, ni que lo arreglara con gestos mediáticos. Le respondió con la honestidad de quien ha aprendido a negociar la libertad con la compañía. Entonces quédate donde puedas. Puede que te decepcione de nuevo, pero si decides quedarte, que sea por quien soy y no por lo que ellos opinan. Las palabras colaron en la estancia como luz. No era una reconciliación romántica como en los cuentos, era la construcción de una nueva alianza que admitía fallos y que exigía responsabilidades. Meses después, cuando la ciudad ya había cambiado de noticias, Tang Ling caminó por el hospital con la barriga aún tímida. Le gustaba pensar que en algún punto habrá una foto donde ambos aparecieron con los ojos cansados pero felices, con la pulsera en su estuche y con la casa Wen un poco más humana. No pretendía regresar a la sumisión. Había ganado poder, reconocimiento y, sobre todo, la posibilidad de decidir. Wen Chuan, que una noche eléctrica había sido vuelto loco por la visión de ella con 10 hombres que lo forzaron a mirar, ahora entendía que su locura era un termómetro de lo que había perdido. La capacidad de ver a la persona que tenía al lado. Aprendió que perderla podía costar más que un imperio. Podía costarle la duda tranquila de una vida compartida. La historia concluye sin un cierre total, porque la vida no es una escena que se termina con aplausos. Tang Ling siguió siendo la mujer sarcástica y valiente que diseñó su propio funeral para renacer con estilo. Wen Chuan continuó aprendiendo a mirar. La señora Wen tuvo que aprender a ceder. Zhao Qingqing convocó su orgullo para rehacer su carrera fuera de la sombra, y los implicados recibieron las consecuencias que la ley y el tiempo permiten. La pulsera quedó como símbolo y testigo. A veces, en las tardes en que el ruido del mundo cede, Tang Ling la mira y piensa en la distancia que existió entre ellas y el todo que hoy respira. Si voy a ser vista, que sea porque decidí aparecer. Pensaba, y sonreía. Si esta historia te ha sorprendido, y quieres ver cómo sigue la vida de Tang Ling y Wen Chuan, si él realmente aprende a mirar todos los días, cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento favorito de la fiesta con los 10 guapos, y no te pierdas el siguiente episodio.